Estimados estudiantes del cuarto grado, tengan ustedes un buen día. Si bien sabemos que en el área de competencias lingüísticas vamos a desarrollar el texto de razonamiento verbal, ¿sí? Y por ello vamos a analizar el texto narrativo. Y como bien sabemos, un texto narrativo es aquel relato de hechos o acontecimientos que le suceden a unos personajes. Estos hechos se desarrollan en un tiempo y en un espacio que pueden ser reales o imaginarios. En los textos literarios narrativos, los textos narrativos cuentan historias. Encontramos esta clase de textos en las obras de grandes escritores y novelistas, en las antologías de obras de teatro y en las anécdotas, leyendas populares que escuchamos a diario. Los textos literarios narrativos se escriben con la intención de atraer e interesar a los lectores con narración de historias imaginarias. Entretener a los lectores mediante la creación de palabras, contar hechos y acontecimientos, generar diversas emociones en el lector. Estructura de los textos narrativos. Un texto narrativo presenta la siguiente estructura. Inicio, introduce lo que va a suceder. Presenta los personajes, el tiempo y espacio donde suceden los hechos. El nudo o problema describe lo que sucede en la historia. El desenlace o final nos cuenta cómo termina el acontecimiento. Los textos narrativos, sus elementos son el narrador, personajes, espacio y tiempo. Dentro de los personajes se clasifican en protagonistas, antagonistas y secundarios. Protagonista es aquel personaje que está en toda la historia. El antagonista es aquel personaje que a veces se vuelve un poquito rebelde con el protagonista. Siempre va a llamar la atención. Es el personaje donde que quizás cuando uno lee un texto, a veces ese personaje dices, ay, pero qué malo. A ese personaje se le llama personaje antagonista. Y los secundarios son aquellos personajes que en algunas escenas aparecen y en otras escenas no aparecen. Nos dice, cuenta una sucesión de hechos que reciben el nombre de argumento, que tiene tres partes: inicio, nudo y desenlace. Un ejemplo de texto narrativo. A ver, dice, era un gigante egoísta. Los pobres niños no tenían ya sitio de recreo. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta, toda llena de aguas, piedras, y no les gustaba. Tomaron la costumbre de pasearse una vez terminadas sus lecciones alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. Entonces llegó la primavera y en todo el país hubo pájaros y florecillas. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que no había niños, no tenían interés en cantar, y los árboles, olvidándose de florecer. En cierta ocasión, una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped, pero al ver el cartelón se entristeció, tanto pensando en los niños que se dejó caer en la tierra, volviéndose a dormir. ¿Cómo no? A ver, aquí el personaje que es el gigante egoísta, ¿sí? Bueno, como se dice, pues no tenía un lugar donde jugar. Si nosotros vemos el espacio donde se desarrolló, quizás lo podamos ver que se desarrolló en un campo, en un jardín, todo ahí que se sentían alegres. Y en la estación de la primavera, que justamente hubo florecillas, pájaros. ¿Sí? A ver, ¿qué nos dice los textos narrativos? A ver, otro texto dice, había una vez una mota de polvo, tan sola, que se ocurría en casa de la señora rica. Y voló hasta la casa de una señora pobre
y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeros. Las características generales del texto narrativo de intención es relatar, contar historias para informar, entretener, cotillar, divertir, responder las preguntas qué pasa y qué ha pasado. En literaria se emplea un lenguaje elaborado y artístico. Enfoque subjetivo. No literaria se utiliza para comunicar hechos de la vida cotidiana social. Enfoque objetivo, noticias. Literaria, poética, expresiva. No literaria, representativa o referencial. Fática y apelativa. Entrevistas como la expresiva, crónicas. El periodístico, literario, humanístico. Noticias. A ver, dentro de los textos narrativos nosotros tenemos lo que son las noticias, las crónicas, los reportajes, las entrevistas y las novelas, pero lo que sí nosotros vamos a desarrollar, nos dice los elementos aquí, justamente mirando su material, dice en el marco, narrador, trama y personajes. El marco es el lugar y el tiempo en el que suceden los hechos, que puede ser el lugar, el tiempo, mañana, pasado, etc. Narrador, ya se mencionó que persona que cuenta la historia, que se lo sabe todo. La trama es el orden en el que ocurren los hechos primero o finalmente. Y los personajes, los protagonistas de la historia. A ver, aquí vamos a ver otro texto narrativo. La función principal de los textos narrativos es la de divertir o dejar una enseñanza moral al lector. Entre ellos tenemos los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas, las novelas, dramas, epopeyas. Este tipo de texto sirve para trabajar en materias como literatura española o idiomas. Ahora veamos qué es un texto narrativo. Un texto narrativo es aquel relato que cuenta hechos o acontecimientos que le suceden a unos personajes que participan en la historia. Y estos acontecimientos que componen el texto narrativo se desarrollan en un tiempo y en un espacio que pueden ser reales o imaginarios. A ver, veamos, acá un texto pequeño dice, en un día común de escuela, Ana se cansa de ver a la maestra todos los días con el teléfono que va a platicar con ella. Al ser tu maestra, puedo hacer lo que quiera, maestra. ¿Por qué se le pasa hablando por teléfono siempre? Al ver la actitud de la maestra, Ana se dirige a hablar al director. Director, la maestra estaba hablando por el celular. Gracias por decirme. Tomaré acciones sobre esto. El director, cansado, se dirige hacia donde la maestra. Observé al director. Estaba de nuevo con el celular. Maestra, ¿qué está haciendo? El director molesto que le pide que hablen en privado. Maestra, quiero hablar con usted. Venga a la oficina. ¿Pero por qué? Hablar con maestra. Al hablar con la maestra parece que todo quedó arreglado. La verdad, no, director, no vuelve a pasar. ¿Cree que lo que hace está bien? Muy bien, eso espero. La maestra al regresar al salón reflexiona y piensa que el mejor es estar en el celular para dar mejor clase. La verdad sí, gracias por hacerme entrar en razón. Estar sin celular le ayuda mucho a la maestra. Bien, estimados estudiantes, entonces del cuarto grado, ahí veo que tienen varios textos para poder desarrollar. Lo importante es leer y analizar, ¿sí? Gracias por su atención, cuarto grado, y les veo en la hora de competencias lingüísticas.